esta ley viene, no sé si hace 2 congresos atrás. Siempre el Ministerio de Economía se opone y estamos hablando de una actividad que en realidad no existe. Entonces, cuando hablan de que se va a dejar de recaudar, ¿se va a recaudar de qué? Si no es una actividad que esté desarrollada. Y en otros países esto sigue siendo ya ahora una fuente de empleo y fuente también de ingreso de divisas. Si nos comparamos, por ejemplo, con Chile, en Chile hasta las operaciones de cirugía plástica son consideradas exportación de servicios. O sea que tenemos que empezar un paso en este camino. Creo que es algo... ¿ah? Cuando te miro no estoy seguro, pero... Así que creo que se ha logrado un buen consenso en esto, es un buen primer paso y es algo que ojalá cuente con el apoyo de todos los colegas aquí. Sí, en realidad es una norma que va más allá de lo que está en la insistencia. La insistencia solo se queda en 15, en la lista de 15, creo, si no me equivoco. Incluso se había aprobado más que 15, pero se quedó en la lista de 15. O sea, por decreto supremo posterior a la ley se habían ampliado la lista a 18. Pero la lista de la insistencia se queda en 15, entonces mejor es abrirlo a toda la provisión de servicios y por eso creo que es lo interesante en el modo 1, ¿no? Que es lo que le da la ocasión de ampliar la lista de servicios. Úrsula Letona pidió la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, efectivamente, nosotros, y han sido varios los programas de gobierno que han hablado de la necesidad de establecer la exportación de servicios como un mecanismo válido para poder ampliar el mercado. Es más, la OCDE, la organización, el Foro del Banco Mundial también establece que la exportación de servicios va a ser el 50% de las operaciones exportables en el mundo. Sin embargo, Presidenta, yo creo que la práctica que ha habido, como dice el congresista Bruce, en los últimos años ha sido un MEF corrigiéndole la plana al Congreso vía decreto supremo y lo que es peor, restringiendo las listas arbitrariamente sin conocer el trasfondo de los servicios. Entonces, sí sería bueno que nosotros, a través de la Secretaría Técnica, incluso de los equipos técnicos, podamos tener claro que esto sea un número clausus cerrado. O sea, que no haya posibilidad de que el MEF interprete o el MEF restrinja lo que este Congreso apruebe. Porque la práctica nos evidencia que siempre que se ha tratado este tema a nivel de Congreso, la norma estaba bien hecha y era el MEF el que vía una interpretación errada y caprichosa restringía la lista. Por eso también creo que es necesaria una reflexión de repente de una sesión más para que podamos analizar con criterios técnicos cuáles son estos servicios que sobre todo en aras de la planificación y de la proyección a futuro podemos exportar. Hoy solamente exportamos médicos, exportamos de cierta manera científicos cuando tenemos N servicios que podríamos exportar y que tienen que estar debidamente detallados en este listado. Gracias, Presidenta. Sí, solo para aclarar, aquí ya no habría lista. Esa es la ventaja, la lista se eliminaría y eso es lo importante en esta norma porque normalmente cuando uno pone una lista excluye a otros posibles servicios exportables, ¿no? Estamos hablando de servicios de consultoría, servicios de ingeniería, o sea, todo abierto como lista. Yo fui una de las primeras de lanzar esta iniciativa cuando todavía era ministra de Comercio Exterior y Turismo, porque parte del acuerdo era, o sea, ya no habría lista, o sea, la idea es no tener lista. Para el modo 1. En el modo 2, si pudimos repartir, sería bueno para que lo vean. En el modo 2 sí queda el paquete turístico como el inicio. Y habría que armar el paquete, por ejemplo, el paquete de salud, que sería la siguiente opción, podría salir por decreto supremo. O sea, irían incorporándose nuevos paquetes a nivel de decreto supremo. Pero es en el modo 2, que eso es más complicado hacerlo porque como la provisión es doméstica, no quisiéramos incorporar, por ejemplo, si uno va a un restaurante y no está dentro de un paquete turístico, no puede ser beneficiario
de ese beneficio, porque, digamos, podría confundirse un consumidor nacional con un consumidor extranjero que viene con un paquete para comprar. Entonces, eso sí es más fácil de acotar y hacer toda la cadena de valor a través de una clara, de un paquete. Lo mismo podría suceder con el servicio de salud. Si viene dentro de un paquete comprado en el exterior, con ciertas reglas, todo sí, pero podría confundirse que si una operación de cirugía plástica, como mencionó el congresista Bruce, lo hace un nacional acá, lo quieran aprovechar y sacarle la vuelta a la ley diciendo, yo soy peruano y me opero acá y digo que es parte de una compra de un servicio en el exterior. Eso es lo que queremos evitar, ¿no es cierto? En el modo 2. Modo 3, evidentemente no, porque es inversión directa extranjera. Modo 4, son cosas que se comprarían en el exterior a través de un nodo domiciliado. Y digamos, un dentista que da atención de servicios en el exterior, primero no paga IGB acá, o sea que no tengo ningún IGB que compensarlo, ¿no? Entonces ahí no habría posibilidad de incorporarlo en el modo 4. La idea es tener la lista totalmente abierta para modo 1, que eso es más de lo que hemos logrado con las sucesivas leyes que hemos planteado desde el Congreso y que yo he apoyado muchísimo desde épocas anteriores y de hecho, como bien ha dicho la congresista Úrsula Letona, tanto en su plan de gobierno como en nuestro plan de gobierno estaba el tema de deportación de servicios y por eso es que las bancadas han propuesto en este legislativo trabajar una ley de servicios más profunda. Creo que es bien interesante y bueno, lo dejo a ustedes, si quieren lo postergamos para la próxima semana para el voto, ya para leer una mirada, pero creo que es buenísima como un cambio. La verdad me sorprendí yo misma cuando fui a hablar al MEF a reclamarle también el tema de la exportación de servicios, que era una norma que queríamos varias bancadas. Es primera vez que los veo abiertos y que me den la posibilidad de incorporar algo más que justo lo que queríamos, un modo 1 totalmente abierto, que es importante. Sí, por favor, congresista Bruce. Inclusive, para agilizar el proceso de aprobación la próxima semana, si durante la semana hubiera sugerencias, de pronto pueden coordinar con la Secretaría Técnica de la Comisión para ir avanzando, cosa que haya una cosa consensuada para la próxima semana ir al voto y que esto no nos muera la legislatura sin aprobar esto. Muchísimas gracias, congresista Víctor Andrés García Belaunde. Presidenta, la verdad que me parece muy interesante el tema, se ha discutido, es cierto, en otras legislaturas. Yo acabo de verlo esto, a pesar que dicen que a la 1 de la tarde ayer se repartió, la verdad que acabo de verlo recién, entonces no tengo algunas ideas todavía claras porque no he leído todo el documento que viene con alguna serie de informes. Yo sí siempre quisiera simplemente decir 2 o 3 alcances, Presidenta. En primer lugar, el IGB es muy alto en el Perú, eso lo sabemos todos. El gobierno ofreció bajarlo y hasta ahora no lo ha bajado. Claro, 1% tampoco es una cantidad significativa, pero de todas maneras sigue siendo alto el IGB. En segundo lugar, en el Perú hay 350 ítems que no pagan IGB. Y hasta ahora no se ha hecho un estudio verdadero del costo-beneficio de eso. ¿Cuánto se deja de pagar IGB y cuánto esta dejada de pagar, esta exoneración, implica en el desarrollo nacional? ¿Cuánto deja de percibir el Estado y cuánto ese dinero queda en la sociedad? O sea, ahí hay un problema de costo-beneficio que hasta ahora no se ha evaluado. Cada 2, 3 o 4 años vienen acá una serie de proyectos para ampliar o postergar o prolongar las exoneraciones y lamentablemente sin costo-beneficio, nosotros habíamos planteado en una oportunidad, señora Presidenta, que no hay exoneraciones en el Perú, que todos paguen impuestos, pero que haya IGB escalonado de acuerdo a la actividad. O sea, a la zona de la selva, por ejemplo, que está exonerado, algunos productos alimenticios que están exonerados, colocar un IGB de 1%, que no es absolutamente nada, pero que permite ese 1% que todos paguen, que todos estén fiscalizados, que todos estén controlados. Y por 1% nadie se va a arriesgar a no pagar IGB, porque es una cantidad pequeñísima. En Europa, Presidenta, que usted está vinculada, digamos, a ese continente, ese viejo continente. No, porque... Bueno, ese es un tema diferente, personal, que trataremos en otro momento. Pero en todo caso, en Europa hay IGBs escalonados.
se paga 10% para una cosa, 15% para otra, 5%, hay 3 o 4 tasas de IGB, pero acá como la SUNAT es perezosa, como la SUNAT no quiere trabajar mucho y sí ganar mucho y cobrar mucho, es ampliamente conocido esa función del mínimo esfuerzo, entonces lo que quieren es el IGB flat, 18% y se acabó, para no hacerse tantos problemas, porque un IGB diferenciado evidentemente trae problemas. O sea, pero cada día menos, porque la tecnología avanza tanto que hoy día puedes tener 1000 tasas diferenciadas y todas salen en la computadora. Entonces, realmente, por ejemplo, un IGB de 1% a los ítems de exoneraciones tributarias, colocarle un IGB de 1%, a este tipo de exportación de servicios, un IGB de 1%, de 1%. Así, las universidades que no pagan y que se dedican a formar partidos políticos o equipos de fútbol, bueno, que paguen pues 1% o que paguen 5%. En un restaurante de lujo, esos que, en fin, vamos a veces y nos encontramos con unos restaurantes de lujo, por ejemplo, que a veces visitamos por una vez al año, porque más no da el presupuesto para más. Bueno, que si quieren cobren 18%, pero en un restaurante modesto, ¿por qué vas a cobrar 18%? En una chingana, en una bodega, o sea, pueden haber, señora presidenta, IGB diferenciados. Entonces, como el tema es complicado, yo lo sé, yo le aprovecho esto, presidenta, para pensar que estamos fuera ya de la parte de pedidos, que se forme un subgrupo en esta comisión, que pueda estudiar el tema, con técnicos, llamar a técnicos de todas partes y armar un paquete de 2 o 3 tasas, y claro, lo ideal sería más, pero es muy complicado también, pero en fin, 3 tasas, que sea 18 o que sea 15 y 10 y 5, digamos, 3 o 4 tasas y 1% para las exoneraciones. Unas 3 tasas o 4 tasas y yo estoy seguro, presidenta, de que vamos a tener mayor recaudación, mayor control y esa es una manera de formalizar a través de esa vía a la economía que está tan informal en el país. Y finalmente, presidente, en el tema del proyecto, aparte de este IGB, yo creo que este proyecto lo que se puede hacer, presidenta, es aprobarlo por un tiempo determinado, a ver qué pasa. Por ejemplo, por 3 años. Claro, o por 2 años, para ver una evaluación. ¿Qué pasó en 2 o 3 años? ¿Y cuál es el costo-beneficio? ¿Qué cosa benefició al Estado y a la sociedad este tipo de... claro, finalmente es una exoneración. Estamos hablando de una exoneración. Entonces, ¿en qué benefició al Estado? ¿En qué mejoró el Estado? ¿En qué mejoró la recaudación del Estado? ¿O en qué empeoró la recaudación del Estado? ¿Y qué se ganó a cambio? Yo creo que quizás este tipo de evaluaciones o impuestos o exoneraciones o medidas temporales sirven para analizarlas cuando éstas se vencen. De lo contrario, nunca se analizan. Se aprueban, ahí quedan y nunca más se modifican, salvo que alguien venga después y quiera modificarlas porque se siente que hay un prejuicio. Pero si no se pide eso en el futuro, nadie las va a analizar debidamente ni nadie va a contabilizar los costos y beneficios. Eso sería una idea, presidente, para el proyecto que se discuta o que se apruebe la próxima semana. Gracias, congresista. Simplemente lo que quiere esta ley es para aclarar que no es una exoneración como aquellas que ha mencionado usted, por ejemplo, las exoneraciones de la selva. Es equipararla con el sistema para exportar, porque el tema de exportación significa, no exportamos los impuestos de valor agregado. Entonces, en el caso de bienes, ¿no? Entonces, queremos equipararlo con la exportación de bienes. Simplemente por eso es la idea de esa propuesta. La congresista Letona. En esa línea, presidenta, yo quisiera saber, porque no he tenido posibilidad de revisar el informe, el modo 2, cuando se señala en el proyecto que ese sí estaría restringido, entiendo, ¿y por qué no pensar, como lo tienen algunos países de la región, en dejarlo libre y hacer el RUC independiente para exportación de servicios?
O sea, dejar el modo 2 libre y el mecanismo de fiscalización de esa SUNAT ociosa que nos refería muy bien el congresista García Belaunde, hacerle una forma de rendición vía un RUC independiente de exportación de servicios. Lo dejo para que la Secretaría lo pueda analizar. Creo que ha funcionado en países de la región que han incrementado sustantivamente esta clase de exportación de servicios y podría ser un incentivo para que la SUNAT se ponga las pilas y vea como esta diferenciación un mecanismo de hacer fiscalización. Gracias, congresista. Entonces, estamos tomando todas las sugerencias, escuchándolas y tenemos todavía una semana para mejorarla, de acuerdo con el congresista Bruce, en cuanto a tenemos toda la disposición a recibir sus sugerencias para poder trabajar esta norma. Pasaríamos a la siguiente norma que me gustaría que comencemos a revisar, que es la de perdón un segundo. Me gustaría ir al dictamen recaído en los proyectos de ley 1431-2016-PE, ley que aprueba la inversión privada en el manejo integral de cuencas, y el proyecto de ley 1411-2016, ley de obras por impuestos, ley de obras por terrenos en el marco de los proyectos de inversión privada aplicados en el causamiento escalonado de ríos. Acá está una de las proponentes, que es la congresista letona, así que también ella puede ayudarnos a complementar en la norma lo que se ha acumulado aquí, y creo que tiene una intención bastante interesante. Hemos generado un texto sustitutorio sobre la base de las dos normas, la que venía del Ejecutivo y la que propuso la congresista letona. Y recomendamos entonces su aprobación con este texto sustitutorio. ¿Qué se considera? Y después lo planteo para abrir el debate. El objeto de la ley establece un régimen especial para promover la inversión privada en la gestión integral de cuencas para prevención o la mitigación de riesgo de desastres en los ríos bajo la modalidad de compensación y o retribución en terrenos de libre disponibilidad del Estado. Además, se agrega, se podrán hacer inversiones en medidas estructurales y no estructurales como reservorios, obras conservacionistas, diques longitudinales, espigones, corrección de cauces, medidas en quebradas, muros de contención, presas de regulación, encauzamiento y escalonamiento, limpieza y desconmotación de drenes y otras que reduzcan sustancialmente el riesgo sobre poblaciones, terrenos de cultivo o infraestructura pública y privada en general. Se incorpora un artículo segundo sobre la prioridad de los proyectos de inversión que establece que la ejecución de los proyectos de inversión privada en la gestión integral de cuencas para prevención o la mitigación de riesgos, una vez suscritos sus respectivos contratos, serán declarados prioritarios por la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, creada por Ley 30556, ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Se establece también como mecanismo de promoción que el Estado aprueba la inversión privada en la gestión integral de cuencas para la prevención o mitigación de riesgos de desastres en los ríos a través de la cesión en uso, arrendamiento, usufructo o superficie de las tierras, y solo de ser necesario siempre que haya agotado las opciones previas, mediante la transferencia en propiedad de tierras de libre disponibilidad aprovechables para actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turismo u otros usos de interés de quienes soliciten acogerse a ese mecanismo, conforme a la zonificación establecida en la legislación vigente y en compensación por las inversiones realizadas. Otro punto más es que respecto a los terrenos de libre disponibilidad factibles de transferencia, se establece para efectos de la presente ley que se consideran terrenos de libre disponibilidad a aquellos terrenos generados o de riesgo mitigado, producto de las inversiones que se refiere el artículo 1 de la presente ley, respetando las fajas marginales establecidas por la autoridad competente de acuerdo a la normatividad vigente y considerando las excepciones establecidas en el numeral 3.4 de la presente ley. También, con respecto al organismo promotor de la inversión privada, se establece que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios tendrá a su cargo la tramitación y evaluación de las iniciativas públicas y privadas de inversión a que se refiere la presente norma, cuando se trata de proyectos de titularidad del Gobierno Nacional,
conforme las disposiciones de proyectos activos a que se refiere el Decreto Legislativo 1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos activos. Para tal efecto, un comité de inversiones se encargará de la ejecución de los procedimientos vinculados a la aplicación de la presente ley. Sobre el procedimiento se dispone que el valor para la compensación y o retribución para la inversión se establece en virtud a los estudios que se formulen en el proceso de promoción de inversión privada. El valor de los terrenos, materia de compensación por las inversiones realizadas, se determina conforme a los parámetros dispuestos en el Reglamento Nacional de Tasación, Resolución Ministerial 172/2016 Vivienda u otras normas que le sean aplicables. También se incorpora una disposición de supervisión y control en los términos siguientes. Para todos los efectos de la ejecución de los proyectos generados en el marco de la presente ley, la intervención de la Contraloría General de la República se ajusta a lo establecido en el numeral 7.4 del artículo 7 de la Ley 30556, ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el Decreto Legislativo 1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos. En la disposición complementaria final sobre el ente competente para registro de la propiedad sobre el terreno generados o riesgos mitigados se añade: en base a lo dispuesto por la presente ley, establezcase que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR, es el ente competente para efectuar el registro de la propiedad sobre los terrenos generados, producto de las inversiones a que se refiere el artículo 1 de la presente ley, las cuales se realizarán en nombre del Estado. Y finalmente, se incorpora una disposición reglamentaria en los términos siguientes: mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas, se dictan las normas reglamentarias para la adecuada aplicación de la presente ley en un plazo no mayor de 60 días calendario, contado a partir del día siguiente de su publicación. A ello se agrega que el proyecto de reglamento será publicado en el portal electrónico de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas para recibir aportes de la ciudadanía, conforme a lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 13 de la Ley 29.15.8, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En consecuencia, los beneficios netos de la propuesta son los siguientes: permitir el mayor desarrollo de inversiones en infraestructura, equipamientos, sistemas orientados a las medidas de prevención o mitigación de riesgos en el caso de los desastres en los ríos, bajo la modalidad de compensación y o retribución en terrenos de libre disponibilidad del Estado. Y segundo, aprobar la inversión privada en zonas bajo el ámbito de intervención de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, conforme a la Ley 30556, lo que involucra la obtención de mayores beneficios con la efectiva prevención de daños que puede afectar a la población, a la infraestructura y demás bienes necesarios para su desarrollo. Por lo cual pongo en debate la propuesta. Señora congresista Úrsula Letona. Gracias, presidenta. Yo tengo varias observaciones de forma y de fondo al dictamen que me gustaría compartir con los señores congresistas. En primer lugar, quisiera que podamos definir... Perdón. Gracias. Ahora, ¿sí? Ya. Yo tengo observaciones de forma y de fondo al dictamen que me gustaría compartir con los colegas, y hay una observación que sí me gustaría que podamos reflexionarla antes de pasar al detalle. Cuando aprobamos la ley de obras por terreno y vimos cómo había funcionado, sobre todo en la región o en algunos países que habían pasado por el proceso de asumir un desastre natural y reconstruir un país, el tema de la propiedad es un tema que se excluyó explícitamente en la ley autoritativa. Y lo que hicimos cuando vimos la ley de reconstrucción fue eso, fue ponernos de acuerdo. Usted estuvo, presidenta, con el premier, con algunos funcionarios y los voceros, el congresista Torres y yo, y planteamos que el candado a esta ley era justamente la no transferencia en propiedad. Hoy estamos, de acuerdo al predictamen, cambiando este tema y me gustaría conocer un poco más del sustento porque no hay mayor detalle. Dicho esto, creo que ese sería un primer tema a debatir y si en caso vamos a cambiar de criterio, a sustentar.
Personalmente creo que sería un error, no he visto en las experiencias que incluya transferencia en propiedad, porque es una experiencia nueva y transferir la propiedad y los mecanismos de reversión ya es un tema complicado cuando sobre todo se implica a terceros inversionistas. Cuando uno requiere de inversión, hay que tener mucho cuidado con la asignación de la propiedad en terrenos de este tipo. Ese es el primer tema de fondo. Respecto a los otros temas, la primera observación, para ir en orden con la ley, está referida al título de la norma. Esto nace como un mecanismo de obras por terreno y quisiera sugerir que se haga mención a esto en la ley como un texto que diga: ley que aprueba la participación de la inversión privada para la prevención y mitigación de riesgos por desastres, por acción de los ríos mediante mecanismos de obras por terreno. Esta tiene que ser conocida como la ley de obras por terreno para guiar la inversión en este campo, así que ese tema lo dejo a criterio de los colegas. Respecto al contenido de la ley, se incorpora en el predictamen elementos normativos que yo he consignado en el proyecto 1411, pero que no son considerados en el predictamen, pero sí en la fórmula legislativa, por lo cual creo que en el predictamen deberían incorporarse para guiar también la discusión. La tercera observación está referida al objeto. En la página 13, no se establecen características de las medidas estructurales y no estructurales que aseguren la calidad y resistencia de las obras. En este sentido, estoy planteando que las medidas estructurales y no estructurales busquen cumplir los más altos niveles de resistencia a los fenómenos hidrometeorológicos. Eso sería una forma de encauzar qué consideramos estructural y no estructural. La cuarta observación, en el artículo 3, mecanismos de promoción, ahí está el tema de la propiedad. Creo que si esa es la decisión de esta comisión o de la mayoría, que podamos eliminar el término propiedad y acotar los otros usos de interés de quien solicite acogerse a este mecanismo. El texto que estoy proponiendo es para actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turismo y otros usos conforme a la zonificación establecida en la legislación vigente en compensación con las inversiones realizadas en las tierras aprovechables generadas por la inversión privada. No podrá efectuarse habilitaciones urbanas, que creo que eso tiene que quedar bastante claro. Si vamos a aprovechar el terreno que se gane en estas obras de mitigación, tiene que quedar claro que nunca nadie podrá efectuar habilitaciones urbanas, porque si dejamos ese espacio, pues tenemos autoridades locales, regionales que son complicadas. Sí, el congresista Burrus me pide una interrupción. Gracias, presidenta. Yo no estoy seguro de la necesidad de cerrar esa puerta. Le doy ejemplo. Al costado del río Rímac se hizo el conjunto habitacional Martinete, que es el primer programa techo propio, frente al río. Pero se hizo unas defensas que garantizaban que nunca en esa parte el río se iba a desbordar. Yo no veo, por ejemplo, por qué en gran parte de la cuenca del río Rímac pueda producirse conjuntos habitacionales parecidos. Obviamente tendrá que estar demostrado que las defensas que se han hecho impiden que el río se vaya a desbordar por ahí. Entonces, no sé si sea bueno cerrar esa puerta definitivamente. Quizás condicionarla a algún tipo de inspección, certificado de defensa civil, lo que fuere, eso sí. Pero cerrarlo podría significar cerrar la posibilidad de lo que hacen muchos países del mundo, de mirar hacia su río con conjuntos habitacionales, con grandes malecones al costado del río, que es algo que perfectamente se podría dar. Gracias. Bueno, lo que nosotros habíamos visto al momento de proponer es que, por ejemplo, en Caraballo, cuando se hace la habilitación urbana de que se llama Rinconada, hubo una habilitación, incluso una inspección de defensa civil respecto de las defensas que se habían hecho, y finalmente esto colapsó. Entonces, sí, lo que habíamos, tendríamos que generar o idear un mecanismo adicional, porque también lo que estamos considerando en esta ley es que las personas que han perdido, muchas de ellas, los títulos de propiedad en zonas ribereñas, no puedan regresar. Entonces, si vamos a habilitar si va a haber habilitaciones urbanas, muchas de estas personas podrían cuestionar que se está habilitando y reclamar un derecho de propiedad con antelación.
Por eso, ese es un tema que creo que en tanto no esté definido, podríamos ver la forma. Siguiendo con el tema, en el punto 3.4, hay que ser claros en que en las prohibiciones otros predios contemplados en la normatividad vigente deben ser excluidos. Esta ley tiene que estar debidamente acotada según el mandato que dimos en la ley autoritativa y por tanto que se incluya que otros predios contemplados en la normatividad vigente deja un número abierto. Sí. Porque acá lo que he entendido de la norma es que le podríamos dar otro predio que no esté en la zona donde se está haciendo la reconstrucción y la habilitación, o sea, darle la posibilidad de usar un predio que esté eriazo y que pueda hacer una compensación, o sea, esa es la opción que también podría tener para evitar eriazo, ¿no? O sea, obviamente propiedad del Estado. Entonces, eso, ¿por qué lo habríamos de excluir? Es la pregunta que tengo, ¿no? Es que justamente dejar abierto el abanico respecto de otros predios contemplados en la legislación vigente cuando no tenemos mecanismos de valoración aún, acordémonos que esta es una primera experiencia. Yo creo que en tanto se desarrolle la primera etapa, podríamos ir incorporando otras posibilidades, pero ya el artículo 3 señala cuáles son, entonces dejar el M abierto sí me parece riesgoso. Respecto al artículo 4 de los compromisos del inversionista, no hemos contemplado ningún mecanismo en caso la obra colapse por problemas estructurales o no cumpla la función por la que fue construida y se ha efectuado la compensación al inversionista. Creo que podríamos incluir que en caso la obra colapse por problemas estructurales o no cumpla la función para la que fue construida, el terreno entregado como compensación o retribución será revertido a favor del Estado. Este es un mecanismo que va a estar en los contratos, estimo yo, pero hay que ponerlo en la ley para que les quede clarísimo. En el artículo 8, el numeral 8.2 se refiere a la facultad que tiene el organismo promotor, la Autoridad para la Reconstrucción, el gobierno regional o el gobierno local, para introducir modificaciones o ampliaciones a la iniciativa. También ampliaciones al plazo de la ejecución de obra. Entonces hay que incorporar ahí un candado que diga que las modificaciones o ampliaciones referidas a los plazos de ejecución deben estar sustentadas. ¿Qué pasa? Si dejamos abierto, nuevamente va a ser un tema discrecional, con lo cual las autoridades pues se van a pasear. En el 8.4 ubica el supuesto de la transferencia de propiedad, que es el tema que inicié la exposición. Creo que podríamos tener una redacción de repente más precisa. La entrega de terrenos de libre disponibilidad en cualquiera de las modalidades que establece ya el artículo 3 de la ley se inscribirá en mérito al documento público en el que conste el contrato que celebre el inversionista al concluir el proyecto de inversión a satisfacción del gobierno local, regional o la Autoridad para la Reconstrucción según corresponda. Que sea ese el título habilitante que se inscriba y que dé lugar al vínculo entre el Estado y el concesionario.